Serena significó de corrupción pública y privada que le quitaron al Estado. Y a eso le sumamos los 25 mil millones de dólares de pago de servicio de la deuda. Solo ahí, porque yo no quiero seguir sumando, porque le podrían sumar los 1.000 millones de dólares anuales que las transnacionales sacan de este país. Nosotros fuéramos otro país si no hubiéramos tenido la condena de un modelo neoliberal que con la dolarización se consolidó ese esquema y se abrió en una forma tan exagerada que el país, en lugar de traer dólares, es un país exportador de dólares. Le entran 400 millones de dólares de remesas, 5.000 millones de exportaciones, ¿verdad? Y solo de importaciones se van 10.000 millones y empieza el servicio de la deuda, empieza lo que se llaman las transnacionales, toda la corrupción. Pero acuérdense que tenemos la cuenta de capital abierta y que aquí los grandes capitalistas se llevan lo que quieren de la noche a la mañana. Me decía el superintendente del sistema financiero que en este país diariamente se movilizan entre 60 o 70 millones de dólares, diariamente. O sea, para un país y una economía como la nuestra, estamos hablando de cosas realmente sensibles. Entonces, y eso lo ha permitido el dólar, porque estar dolarizados implica tener abiertas las cuentas capitales, ¿verdad? Porque no tenemos control ni sobre la política monetaria interna, ni sobre las relaciones financieras internacionales. O sea, no tenemos Banco Central. Los señores del Banco Central, mis amigos, que tengo muy buenos amigos ahí, a veces se molestan porque yo digo que no tenemos Banco Central. Sí hay Banco Central, hay un edificio y hace algunas cosas, trata de hacer iniciativas de estas, pero un Banco Central que no tiene política monetaria, cambiaria y crediticia, no es Banco Central porque es la razón de ser principal de un Banco Central, ¿verdad? Entonces, por eso es que en el libro, después de hacer esos análisis, ya entra El Salvador. No les voy a dar detalles porque ya voy hablando 25 minutos, me he pasado de la cuenta, había dicho que iba a hablar 20. Entonces, pero sí, la tercera parte del libro, por favor, devórensela y van a ver, solo el para un ejemplo. Si ustedes eran una persona que trabajaba en el año 2000, el 31 de diciembre ustedes tenían un salario de 850 colones, ¿verdad? Al día siguiente, esos 870 colones, se los transformaron en $100. ¿Qué pasa? Y resulta que se los deberían de haber transformado en $240. Les robaron $140 de la noche a la mañana. Porque la forma que hicieron en la transformación, la transformación de los colones a dólares, fue una forma que no tomó en cuenta los precios de paridad, o sea, los poderes adquisitivos de las monedas, que son las que determinan la capacidad del pueblo para comprar, sino que solo tomaron en cuenta las relaciones de precios de los que le llaman los bienes transables entre las exportaciones y las importaciones. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque no tenían las reservas internacionales para hacerlo. Porque eso hubiera necesitado un nivel de reservas internacionales que no les alcanzaba para poder retirar todos los colones. Entonces optaron por robarle al pueblo. Ahí van a leer en el libro, detallado. Eso fue un elemento que nos ayudó mucho el actual presidente del Banco Central de Reserva, porque él escribió un artículo sobre el problema de cómo se hizo el intercambio. Entonces nosotros lo hemos desarrollado y resulta, o sea, si ustedes tenían en un banco $100, ¿cómo se llama? 875 colones, se los convirtieron en 100, cuando se los deben haber convertido en 240. Imagínense si tenían 1 millón. O sea, todos los que tuvieron ahorros, a toda la gente que tenía cuentas de ahorro, cuentas corrientes, a todos
le robaron, y el estimado que yo he hecho, según lo que existía en cuentas de ahorro o cuentas corrientes, es que del 31 de diciembre al 1 de enero le robaron al pueblo salvadoreño más de 7.000 millones de dólares de poder adquisitivo. ¿Y cómo no va a estar deteriorada esta economía? Si le quitaron su capacidad de compra, la demanda del país se contrajo masivamente. Y eso está dicho acá. Que me demuestren a mí que esto no es real. Y que me demuestren a mí que si no hacemos lo contrario y le devolvemos capacidad de compra al pueblo, vamos a reactivar esta economía. Entonces, esa es para darles una de las cosas que se analizan. No digamos lo que le costó al Estado. Al Estado le costó 3.700 millones de dólares el cambio de moneda. O sea, estamos hablando que fueron más de 10.000 millones de dólares el costo que tuvo esta economía. Es un absurdo. Y si a eso le ponen la privatización de las pensiones y el saqueo que implicaba eso, y si a eso le ponen la corrupción fiscal, y eso le ponen el robo en la administración de los recursos del Estado, ¿cómo vamos a tener una economía sana? ¿Cómo va a haber inversión en este país? ¿Cómo van a decir que van a resolver un problema fiscal si no atacan los verdaderos orígenes estructurales del problema económico que nosotros tenemos? Claro, dicen, es que este babo es muy ortodoxo. Si eso es ser ortodoxo, yo soy ortodoxo. Y me enorgullezco de serlo. El libro sigue avanzando, ¿verdad? Ahí van a ver los impactos, ahí están. Es más, el capítulo este es el más largo, creo que tiene como 120 páginas para ver todos los impactos. Están analizados todos lo que dijeron que iba a pasar, está analizado y demostrado que no pasó y que pasó lo contrario. Está analizado cómo va a crecer la deuda al año 2021, creo que la deuda va a llegar a 27.000 o 23.000 millones de dólares, pero sin tomar en cuenta las pensiones. O sea, ahí está analizado, es impagable la deuda. El Estado no tiene capacidad de pagar la deuda. Ni la deuda del gobierno central, que es la única que utilizan para hablar, no digamos la deuda previsional. No hay capacidad. Hay que declararse en incapacidad de pago y hacer otra cosa. Mientras sigamos jugando como juega el ministro de Hacienda con la política fiscal, este país no tiene salida. Y lo que más me duele es que se está llevando de encuentro a un proceso histórico revolucionario de este pueblo y a mi partido. Está analizado. Después se analiza, hoy sí solo voy a decir que sigue, no voy a analizarlo. Después está el análisis de la ley de integración monetaria, que por cierto, el compañero Jorge Sol aquí, con un papel determinante que, si alguien es católico dirá que descanse en paz con Dios, si no dirían que Alá lo acoge en su seno. Yo digo, tranquilo hermano, ya te fuiste, me duele mucho haberte perdido, mi hermano, compañero, uno de los economistas defensores de la revolución de este país, ¿verdad? Con el cual iniciamos la construcción de este libro. Este es el tercer impulso. Los dos primeros lo hicimos con él, pero se murió, no pudo terminar. Entonces al final, cuando él murió, construimos un equipo, ¿verdad? Que aquí están mencionados los compañeros, compañeras que han participado. Esto es un trabajo de equipo, como lo digo. No me voy a poner a decir los nombres, me van a disculpar porque ya la gente me está viendo que estoy hablando mucho. Pero no termina ahí. Analizamos la ley y hacemos una propuesta de cómo regresar el colón. Y demostramos financiera y técnicamente que es viable. Y cómo prepararnos para atacar lo que va a venir, porque va a venir un ataque a la moneda. Pero claro, si como políticos empezamos, no hombre, pucho, que nos van a atacar, quiere decir que no deberíamos de ser políticos responsables de ningún puesto, porque el político que no toma decisiones no debe de ser político, más asumir responsabilidades que afectan al pueblo.
Esta es una decisión política, técnica, financieramente. El tema del regreso del colón, sacar el dólar, recuperar la política monetaria, financiera, cambiaria y crediticia de parte del Estado salvadoreño es viable. Lo único que hace falta es una decisión política. Por supuesto, la derecha va a decir lo contrario. Yo espero que mi partido empiece a premiar. Por eso es que saqué el libro. Porque hay que hacer el debate. ¿Verdad? Este libro nos ha llevado 4 años sacarlo de aquí. Por la dimensión que tiene que les explicar. Pero ahí está la propuesta de cómo desdolarizar. ¿Qué hay que hacer? Y después, ¿qué medidas alternativas hay que tomar? Porque si solo desdolarizamos y nos quedamos con los TLC, con esa política fiscal corrupta, nos quedamos con el Estado, con la administración que tenemos, donde con los bancos haciendo lo que quieren, no sirve nada. Pues. Ahí puede andar el colón bailando. Si fíjense, Ecuador es un caso de esos. Cuando en Ecuador no dolarizaron porque se les ocurrió dolarizar, sino porque los que manejaron la economía de Ecuador antes de que dolarizaran, le abrieron las puertas al dólar poco a poco. Empezaron a permitir que hubieran cuentas corrientes, cuentas de ahorro, emisión de valores en dólares. Entonces, el dólar empezó a competir con una moneda endeble, como es el sucre, ¿verdad? Entonces, claro, empezó una inflación terrible, pero fue un ataque financiero al sucre, que cuando decidieron dolarizar, el 60% del sistema financiero, todas las cuentas y valores de Ecuador estaban en dólares. O sea, ya era una economía dolarizada, pues. Que es caso diferente de El Salvador. Aquí ni había la inflación, ni éramos una economía dolarizada, de hecho. Porque en muchos países el dólar se ha ido metiendo y aunque no lo autoricen, empiezan con las tarjetas de crédito, que hay lugares donde aceptan solo, pues usted va a un hotel, no, pues aquí puede pagar en dólares si quiere, que debería serlo, en donde no circula la moneda. Entonces, ahí está que nosotros podemos hacerlo. Los recursos existen por los flujos financieros que este país tiene, ¿verdad? Bueno, después de eso y de las medidas alternativas como es la renegociación de la deuda, atacar realmente la corrupción fiscal, porque este ministro, como yo le he dicho, va a tener 8 años, no hizo nada, lo único que ha hecho es meterle 20 impuestos al pueblo, ¿verdad? Es cierto, es la realidad, a mí ya me regañaron por eso, pero es cierto. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo podemos? ¿De qué nos sirve nosotros decir que vamos a reactivar la agricultura si no tenemos ni para darle crédito a los agricultores? Yo se les dejo la palabra a ellos. ¿Quién financiaba la agricultura antes en este país? Pues el Banco Central, hombre. Si había un control de la política crediticia, había topes de tasas de interés, había topes de cartera, se administraban los recursos financieros del país en función de la economía del país y de la economía real del país, no de la especulativa, como son los servicios y todo eso, que es otro pisto, eso no genera riqueza. Claro, los que no han leído Marx no saben que así es el volado, algunos, los que no han leído Marx pueden decir que el turismo genera riqueza, eso no genera riqueza, que genera riqueza realmente es la producción, ¿verdad? Entonces, por último, está una propuesta de cómo rediseñar el Banco Central de El Salvador. Pero no solo rediseñar el Banco Central de El Salvador, sino de crear un holding financiero público, de forma tal que el holding financiero público, cuando digo holding estoy diciendo que el Banco Central sería como el que manejaría ese esquema financiero
donde existiría, ya existe el Banco de Fomento, existe el Banco de Desarrollo, existen los dos bancos que dan para la vivienda, habría que crear un sistema de seguros, y claro, esos bancos hacerlo bien, y que además este banco, holding financiero, como históricamente ha sido, maneje los recursos del Estado. Porque fue la primera decisión inteligente que tomó Cristiano. Le digo al Banco Central por ley, usted no me le va a prestar ni 5 centavos al gobierno, que le vaya a prestar a la banca privada. Y empezó el gran negocio de la banca privada y de los bancos transnacionales. El Estado, que significa más o menos el 25% de la demanda de este país, de la economía de este país, o sea, es el agente económico más grande de este país, es el Estado. Y resulta que ahora no le puede pedir prestado el Banco Central, menos porque no tiene dólares, ¿verdad? Sí, los dólares netos que tiene el Banco Central son por los 94 millones de dólares si le quitamos las reservas de liquidez de los bancos, porque eso no es del banco, esas no son reservas de liquidez. Aquí está explicado también ese peligro. Entonces, yo los invito a que lean el libro. Es un análisis crítico, pero con propuesta. Y solo termino diciéndoles que después de esto, en 15 días con el movimiento social, hemos organizado, ya tenemos hecho, un recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Integración Monetaria que vamos a ir a presentar a la Corte Suprema de Justicia. Así es que les pedimos que nos acompañen, a ver si podemos llevarnos 5,000, 10,000 gentes. Así que, señor alcalde, como es en Salvador, le toca acompañar. Y esa actividad con el movimiento social la estamos organizando y esperemos que sea una actividad muy fuerte. Y después de eso tenemos otra cosa que vamos a hacer. Ya nos está elaborando, por aquí anda el amigo, pero no lo enseño porque si lo enseño le pueden quitar el trabajo. Ya estamos haciendo 2 leyes que vamos a llevar a la Asamblea Legislativa. Vamos a llevar una nueva ley para la creación del nuevo Banco Central de Reserva, que cree un Banco Central en todo el sentido de la palabra, para que realmente este país recupere ese instrumento.